Bueno, aquí estamos. A partir de esta presentación nos lanzamos ya de lleno en lo que serán las tareas para las próximas semanas. Como les planteamos al inicio de la clase, el trabajo profundo y sistemático sobre las autobiografías a partir de su análisis es una etapa fundamental del proceso reflexivo, porque es una manera de restituir las experiencias vividas, pasando del nivel inconsciente o implícito al consciente o explícito. Justamente lo que planteaban Rebeca y compañía en el texto que leyeron en la primera clase. ¿Recuerdan? ¿Y por qué hacemos esto? Porque siguiendo a estas autoras y otros referentes de la práctica reflexiva, de esta manera apostamos a construir y tener al alcance herramientas y una cierta mentalidad a la hora de revisar nuestras prácticas y las de otros, algo que haremos a lo largo de toda la materia. Este análisis implica conectar los recuerdos con ciertas ideas, conceptos teóricos, con otros casos y experiencias que nos permitan interpretar las situaciones descritas, llevándolas más allá de una anécdota puntual. De alguna manera nos abre la posibilidad de ver y poner en diálogo en una única situación o experiencia a toda la educación, en este caso en la educación en ciencias, con sus componentes, sus problemáticas, sus tensiones y sus preguntas. Como seguramente ya se estarán dando cuenta, elegimos esta imagen en la que un corazón se abraza con un cerebro para representar de alguna manera lo que haremos a lo largo de esta clase. Justamente se tratará de generar un encuentro entre lo que elaboraron, a partir de la emoción, de sus recuerdos, con la razón, lo que nos permitirá pensar sobre aquellas experiencias de otra manera, aportándonos nuevas ideas. Pero ese salto no lo darán solos. Como los trapecios de la imagen, intentaremos acompañarlos en este proceso. Más específicamente, y como también les adelantamos en la primera clase de la materia, el objetivo es comenzar a tender puentes entre lo que nos ocupa a nosotros aquí en ARPE con lo que están aprendiendo en otras materias de la especialización, en este caso en aprendizaje y enseñanza de las ciencias. Por eso es que hablamos de que no hay nada nuevo bajo el sol y los invitamos a ver esta presentación de repaso como punto de partida para seguir avanzando en sus trabajos. Más adelante les daremos más precisiones sobre cómo realizar este análisis, pero por el momento enfoquémonos en cómo le daremos carne desde los marcos teóricos conceptuales. Se estarán preguntando cómo arrancar. Lo que les proponemos es empezar a hacerles preguntas a los relatos. Es decir, pensando en la producción que les proponemos realizar en el marco de la materia como trabajo final de esta primera parte, hoy llegan a esta clase con una primera versión de su relato que se constituirá de aquí en adelante en el objeto de estudio a analizar. Entonces, como mencioné hace un momento, podemos empezar a hacerles preguntas a estos relatos, a las experiencias y anécdotas que describen allí. Por ejemplo, podríamos empezar preguntándonos ¿de qué nos está hablando esta experiencia? ¿Con qué lo podemos conectar? ¿Con qué otras situaciones? ¿Con qué marcos teóricos? ¿Con qué conceptos? ¿Qué creencias, supuestos, prejuicios se ponen en juego y se expresan en los relatos? Es decir, ¿qué hay ahí en la lectura entre líneas? También podemos preguntarnos qué diría tal autor sobre esta situación, es decir, cómo podríamos teorizar lo que se describe. Así como también podemos ir más allá y hacer un análisis más prospectivo, si se quiere, indagando sobre qué nos deja pensando, qué nuevas preguntas nos despierta en relación a la educación en ciencias. Bien notarán ustedes que estas preguntas son un tanto generales, genéricas, podrían utilizarse como punto de partida, como puntapié inicial en actividades centradas en la elaboración de autobiografías y de su análisis con múltiples propósitos.
A partir de estos interrogantes generales, que podemos pensar como un gran paraguas, las preguntas más específicas, las teorías, los conceptos, los autores que pondremos en juego para profundizar el análisis, dependerán del contenido mismo de los relatos y, en el caso de que así se proponga, del foco dado para la narración y su análisis en cada una de las actividades que involucre esta elaboración y análisis de autobiografías. En nuestro caso, en esta primera parte de la materia y pensando en la elaboración de sus trabajos finales, nosotros estamos trabajando con dos experiencias, una de sus trayectorias formativas y una de su desarrollo profesional, vinculada a la educación en ciencia que les hayan dejado una huella. Ahí tenemos un primer recorte. Por lo tanto, y también como ya les anticipamos, teniendo en cuenta lo que vienen abordando en aprendizaje y enseñanza de las ciencias, lo que les propondremos aquí es cómo hacer este foco, ¿no? ¿Cuáles son aquellas preguntas e ideas más específicas a contemplar a modos de lentes de análisis a la hora de interpretar sus propios relatos? Un par de aclaraciones importantes antes de pasar a lo que será este modelo que les sugerimos tomar como puntapié y a modo de síntesis, de repaso de lo que ya vienen trabajando en la otra materia. Hay que aclarar que no es necesario incluir todo. Verán que va a ser un modelo bastante abarcativo, con muchas preguntas, de las que esperamos que ustedes elijan, seleccionen, hagan un recorte de aquello que les resulte pertinente, relevante, interesante, en función de lo que ya escribieron en sus relatos. En este sentido, lo que les proponemos es un marco general para hacerse preguntas y explorar algunas ideas clave. Ustedes verán cuáles les resultan útiles y cuáles por el momento dejarán de lado. Otra cosa que queremos resaltar es que se trata de un mapa provisorio, en construcción, que cada uno podrá enriquecer, adaptar, ampliar, sirviéndose de otras ideas, conceptos, lecturas que tengan en sus cajas de herramientas profesionales. En este sentido, un ejercicio interesante puede ser que conserven este mapa, que podrán descargar en formato PDF en el cuaderno de clase, y que lo vayan completando a lo largo de la especialización a partir de su paso por las diferentes materias y en donde van a profundizar en diferentes cuestiones como la evaluación, las disciplinas más específicas, cuestiones que tienen que ver con el nivel educativo en el que enseñan, si trabajan en el sistema educativo formal u de otros campos. Es decir, que a partir de este momento será suyo para que lo puedan ir completando y enriqueciendo y hacerlo propio. Tomaremos como punto de partida para el análisis el concepto de tríada didáctica que abordaron en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias. ¿Lo recuerdan? Exactamente. Refiere a las relaciones entre docente, alumnos y saber. Nos pareció un constructo teórico interesante para de alguna manera poder organizar esta multiplicidad de preguntas que verán podemos hacerles a los relatos y cuyas respuestas esperamos puedan guiarlos en su análisis e interpretación. De manera que, aquí tenemos nuestra tríada didáctica. Podemos comenzar haciendo preguntas vinculadas a cada uno de estos componentes. Por ejemplo, en relación a los docentes, que puede ser que en sus relatos hayan mencionado algún docente en sus experiencias formativas o que se estén refiriendo a ustedes mismos como docentes en caso de que ese sea el rol que ocupen en su experiencia profesional significativa.
Entonces, en relación a esta figura, podemos hacer preguntas como ¿qué rol tiene? ¿Qué hace? ¿Cuál creen que son sus propósitos? ¿Qué concepción sobre la enseñanza subyace a su accionar? ¿Cuáles consideran que son sus creencias sobre la enseñanza? ¿Cómo se relaciona con los alumnos? De la misma manera, si nos focalizamos en los alumnos, que nuevamente pueden ser ustedes mismos en su rol de alumnos en el nivel educativo que hayan elegido, sus estudiantes en una de sus clases o los alumnos de algún colega en caso de que lo que estén analizando sea una experiencia en la que observaron una situación de enseñanza que lideraba otra persona, y podemos formularnos preguntas como o empezar a responder más bien las preguntas como ¿qué rol tienen los alumnos? ¿Cuál es su grado de participación? ¿Qué hacen? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué capacidades tienen que poner en juego? ¿Qué emociones se ponen en juego? Por ejemplo, ¿se los nota motivados? ¿Por qué? Hacer alguna diferencia al respecto. Y pueden incluso ser aspectos más específicos como ¿trabajan de forma individual o colaborativa? ¿Tienen posibilidades de elegir algún aspecto de la situación de aprendizaje? Finalmente, en cuanto al saber, podemos hacernos preguntas como ¿cuáles son los contenidos de las ciencias que se ponen en juego? ¿Qué concepciones sobre la naturaleza de las ciencias subyacen a esas prácticas de enseñanza? Los contenidos de enseñanza se refieren al producto de la ciencia, es decir, a los conceptos, a las teorías, o al proceso, es decir, se ponen en juego capacidades que tienen que ver con los modos de conocer de las ciencias. ¿En qué medida está presente cada una? ¿Hay alguna que prevalece? ¿Qué visión sobre la metodología de las ciencias se hace presente en eso que están relatando? ¿Qué recursos se utilizan? ¿De qué tipo son? ¿Son variados? También hay otras preguntas, y aquí se enriquece aún más el análisis, que combinan de alguna manera más de un elemento de la tríada. Por ejemplo, ¿qué creen que quería enseñar el profesor y qué están aprendiendo los alumnos? Es decir, cuáles eran los propósitos y qué inferencias podemos hacer al respecto de qué es lo que están aprendiendo. Si allí hay una correspondencia o alguna distancia. Otra podría ser qué tipos de saberes promueve la estrategia didáctica elegida por el profesor, en este caso combinando lo que tiene que ver con el docente, con el saber. Y estos son solo algunos ejemplos de preguntas que pueden utilizar, y bienvenidos sean a incluir otras. Una vez que tenemos el mapa de preguntas que podemos hacerles a nuestros relatos, será momento de pasar al siguiente nivel de nuestro modelo, en el que empezaremos a darles respuestas. Y es aquí donde van a empezar a plasmar sus ideas, sus interpretaciones, sus observaciones sobre aquello que estaba escrito. Veamos un ejemplo. Puede ser que hayan identificado que el docente de sus relatos tiene un rol protagónico en la clase, que es él o ella quien define las actividades y que tiene la palabra la mayor parte del tiempo, transmitiéndole fundamentalmente información a los estudiantes. Les hace pocas preguntas, generalmente del estilo ¿entendieron? En contrapartida, entonces, pasando el foco del docente al alumno, podríamos inferir que ellos tienen un rol pasivo, que escuchan y copian la información dada en sus carpetas, por lo que la capacidad principal que se están poniendo en juego es la reproducción de información, y que solo algunos pocos responden a las preguntas. En cuanto al saber, podrían identificar, por ejemplo, que la clase está centrada en la reproducción de información acabada, de hechos fácticos, como la definición de digestión o las propiedades de la materia. Es decir, está presente de forma predominante la cara de la ciencia como producto. Otro ejemplo podría ser, volviendo de alguna manera a hacer este paso por los
por los 3 componentes de la tríada, que el docente tenga un rol de facilitador del aprendizaje, que formule preguntas disparadoras a los alumnos sobre un determinado tema, les proponga ciertas actividades y recursos y los guíe para ir respondiéndolas. Los alumnos en esta situación, por su parte, tienen un rol más activo. Responden a las preguntas, realizan las actividades y formulan nuevos interrogantes. Ponen en juego de esta manera capacidades como hacer predicciones, diseñar experimentos, analizar datos, buscar e interpretar información, formular conclusiones. Por lo tanto, parecería subyacer una concepción sobre el conocimiento científico que contempla las 2 caras de la moneda, la del producto y la del proceso. Además, como les propuso trabajar en equipos y luego poner en común sus datos para generar consensos, se percibe una concepción del conocimiento como producto de un proceso colaborativo. Es decir, ven como en esta segunda capa del modelo ya las respuestas irán variando y serán reflejo del contenido específico de sus relatos, ¿sí? Aquí solo les presentamos algunos ejemplos, algunas respuestas posibles. ¿Cómo seguimos? El siguiente paso será conceptualizar estas ideas y para ello será fundamental recurrir a la bibliografía. Por ejemplo, en lo que refiere a las teorías más generales sobre la enseñanza y el aprendizaje, pueden retomar el texto de Perkins, La Escuela Inteligente, y traer a colación los conceptos de comprensión, conocimiento frágil, conocimiento inerte, conocimiento ingenuo, pensamiento pobre, entre otros. Por ejemplo, si describen en sus relatos que recuerdan haber dedicado muchas horas a aprenderse de memoria cada uno de los nombres y símbolos de la tabla periódica, pero que hoy solo recuerdan unos pocos y nunca volvieron a tener que pensar en ello o a utilizarlos, pueden identificar que se trata de un ejemplo de conocimiento olvidado, inerte y por lo tanto frágil. Otro concepto sobre el que pueden puntualizar en sus análisis, que responde a la conjunción de lo que observaron respecto a cada uno de los componentes de la tríada, es el de modelo didáctico. Ya tuvieron una primera experiencia de identificación y análisis de los modelos o enfoques didácticos que se ponen en juego en la clase 2 de aprendizaje y enseñanza de las ciencias a partir de los videos de clase. Aquí entonces les proponemos hacer algo parecido. Para ello entonces pueden recurrir a la definición de modelos más generales, como puede ser el enfoque de enseñanza tradicional, como vimos en esta primera escena imaginada, en esta primera vuelta de respuestas sobre cada uno de los componentes. Por el contrario, el segundo, podría ser el caso del enfoque por capacidades, cuyo referente es Amartya Sen, y donde se propone que la educación se centre en lo que las personas pueden hacer con el conocimiento. También pueden hacer referencia a enfoques más propios de la enseñanza de las ciencias, como el enfoque por descubrimiento. ¿Recuerdan el caso de la elaboración de tinturas a partir de remolachas? Allí la premisa fundamental era que los estudiantes pudieran descubrir por sí solos los misterios de los fenómenos del mundo natural. O el enfoque de enseñanza por indagación. Les sugerimos tener a mano el cuadrito de la aventura en el que se sintetizan las concepciones de docente, alumnos y saber en cada enfoque para saber dónde situarse. También pueden encontrar evidencias de enfoques como el de STEM o el de STEAM o el de CTC o CTCA, en los que se ponen en juego de forma integral conocimientos y procedimientos de distintas áreas del conocimiento para resolver problemas. Detengámonos en este punto por un momento a contemplar cómo se fue construyendo nuestro mapa. Verán que se fue enriqueciendo, se fue haciendo más frondoso, estableciendo conexiones entre lo que en un inicio era un componente de la tríada, al que le formulamos una pregunta específica, que le otorgamos una posible respuesta y que luego le pusimos nombre, le pusimos un concepto.
Una aclaración importante que me gustaría que tengan en cuenta es que en todos los casos puede ser que lo que encuentren en sus relatos sean evidencias de la presencia o la ausencia de lo que refieren estos conceptos. Es decir, pueden identificar, aquí se ve un ejemplo de una enseñanza basada en una experiencia de aprendizaje basada en proyectos, o no se ve una experiencia de aprendizaje basada en proyectos por tal y cual característica. Otra de las fuentes, otros de los recursos que pueden utilizar para realizar sus análisis es la referencia a investigaciones. Por ejemplo, el hecho de que se destine la mayor parte del tiempo a la reproducción de contenidos fácticos puede remitirlos a una de las investigaciones que lideró Melina, cuyo artículo se titula Abriendo la caja negra del aula, y donde se encontró que en la ciudad de Buenos Aires el 80% del tiempo se destina a capacidades de orden inferior como memorizar y reproducir información. Quizás eso sea algo que les resulte apropiado o que encuentren alguna otra investigación que ilustre o que dé un contexto más abarcativo de lo que están analizando en sus propios relatos. También pueden hacer referencia a los casos que se mencionaron en aprendizaje y enseñanza, por ejemplo, la red de escuelas Nova 21 en Barcelona, la Studio Schools de Reino Unido, el proyecto Planea en Tucumán, u otros que ustedes conozcan, en los que estén involucrados, siempre y cuando de vuelta resulten pertinentes y expliquen las relaciones que están encontrando entre lo que describieron y un mapa más general. Finalmente, puede ser interesante que incluyan menciones a los diseños curriculares de sus países para analizar en qué medida responden a los propósitos que allí se definen o no, o a qué contenidos se está haciendo referencia en las experiencias que describieron en sus relatos. Reiteramos una vez más que no es necesario incluir todo, sino lo que les resulte pertinente, y de la misma manera, una vez más los invitamos a incluir otros conceptos, ideas, autores. Para ello y para cualquier duda que les surja, pueden recurrir a nuestra ayuda. Por ejemplo, puede ser que identifiquen una idea muy potente en relación a la evaluación de los aprendizajes o a una estrategia de enseñanza particular como los debates, y en la que les gustaría profundizar en el análisis, pero no tienen algún autor referente, y para ello pueden consultarnos a nosotros. Con gusto les ofreceremos bibliografía complementaria. Para ir terminando y para aquellos que quieran ir aún más allá, aquí verán una versión un poco distinta de la tríada en la que incluimos el contexto. ¿Por qué? Porque es muy posible que haya características del contexto en el que se enmarcaron sus experiencias que también valen la pena señalar o que invitan a algún tipo de reflexión en particular. En este sentido, pueden hacer inferencias a partir de sus experiencias o intuiciones, o simplemente formular nuevas preguntas en relación a esto que tiene que ver con en qué situación, en qué marco, en qué contexto se dio lo que describen en los relatos. Por ejemplo, puede ser que a partir de alguna actividad experimental extraordinaria que se llevó adelante en un contexto con muy pocos recursos, simplemente utilizando materiales de la vida cotidiana, propongan como idea que no es necesario tener un laboratorio sofisticado para hacer ciencia en el aula. Esto dependerá nuevamente de sus intereses, de sus necesidades, pero lo fundamental será que indaguen sobre las concepciones de enseñanza, de aprendizaje, los enfoques didácticos, el rol de los alumnos y de los docentes. Ahora sí, llegamos al final de esta presentación. Esperamos no haberlos mareado demasiado. Recuerden que pueden descargar la versión en PDF del mapa para tenerla a mano, para leerla con mayor tranquilidad y comodidad, no simplemente a través del video. Creemos que puede ser una ayuda a memoria útil
a la hora de sentarse a analizar sus propios relatos. Y bueno, ahora sí los invitamos a continuar con la clase, donde les compartiremos otra presentación en la que demostramos de forma práctica desde qué formato utilizar, a cómo indagar sobre los distintos aspectos, cómo realizar el análisis, retomando como ejemplo el relato de Juli Garbulski.